La sociedad actual es ajena al concepto de autoridad. Los estudiantes quieren vivir sin normas de comportamiento. Al ciudadano no le gusta que lo aborde el uniformado que representa la autoridad. El empleado no quiere acatar las normas de la empresa. Al hijo no le gusta que le establezcan un horario para llegar a casa. Hablar de autoridad hoy suena como algo retrógrado, porque autoridad, es algo que se ha ido diluyendo en todas las instancias sociales, incluyendo la familia misma. Padres, la autoridad es un asunto bíblico. La autoridad es un asunto divino. La autoridad, además, es inherente al desarrollo y estabilidad de la familia misma. Como padres, estamos llamados a garantizar una sana autoridad familiar. No se trata de autoritarismo, no. Tampoco se trata de una dictadura familiar, no. Se trata de entender que Dios estableció un orden, no solamente en el universo, sino que Dios estableció un orden a nivel social y a nivel familiar. Y que los responsables de garantizar ese orden y ese buen juicio en la casa somos nosotros, los padres. El padre tiene la responsabilidad de establecer horas de llegada en la casa para los hijos. Porque si el padre no hace eso, ¿qué va a pasar con los hijos? Se desbocan. Y un hijo desbocado corre muchos riesgos. El padre debe controlar el tiempo de uso del computador para los muchachos, el uso de la televisión, porque esto se ha convertido en algo que atrapa a los muchachos y no tienen otra forma de vida sino estar frente a la pantalla del computador, chateando con personas que ni aún conoce ni va a conocer realmente. El padre debe ser responsable de establecer pautas de respeto y de convivencia familiar. Pero algunos padres dirán, ¿cómo lo logro? Eso es muy difícil. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues por lo menos tiene que entender dos cosas. Primero, que usted debe buscar a Dios y depender de Dios, por una sencilla razón. Porque la autoridad suprema se legitima en Dios. Y Él es la fuente suprema de autoridad. Pero de otro lado, y esto es muy importante, usted debe vivir una vida de ejemplo, ejemplarizante. Su testimonio debe ser íntegro en casa. Cuando su testimonio es íntegro, cuando su testimonio es limpio, nadie, absolutamente nadie, podrá poner en duda la autoridad que usted ejerce en casa, porque usted se constituye en ejemplo. Pero ¿cómo va a poder decir un padre que le gusta tomar, que le gusta emborracharse, cómo le va a poder decir a su hijo, no se emborrache? ¿Cómo va a poder decirle una madre que miente en casa, cómo va a poder exigirle a su hija que no mienta en su vida? ¿Cómo? Pero ¿cómo se va a poder exigir un padre? ¿Cómo le va a poder decir a los hijos, no griten, respeten la casa, cuando él se la pasa gritando a todo mundo e irrespetando a todo mundo? ¿Cómo podrá una madre exigir a su hija
que se mantenga humilde en sus cabales y que no sea orgullosa cuando ella se pavonea con un orgullo extremo todos los días. El ejemplo es fundamental para usted poder establecer normas y pautas de autoridad. La autoridad, más que imponerse, se gana con el ejemplo. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo vino y nos dio ejemplo, y por eso se constituye Señor de la iglesia, y por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué se le dio ese nombre? Porque su ejemplo legitimó su autoridad. Además, dice el pasaje bíblico, en el verso 3, llama a Isaí al sacrificio, y agrega el verso 5. Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando Samuel a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. El profeta Samuel llega a Belén con una misión específica de ungir al segundo rey de Israel. Pero cuando llega a Belén, convoca a las autoridades, entre quienes está Isaí de Belén, y los convoca para ofrecer sacrificio a Dios. Dice el pasaje, santificaos y venid conmigo, les dijo Samuel. Esto de santificaos y venid conmigo significa que lo que va a hacer es una reunión de carácter espiritual, que va a buscar a Dios. Eso es lo que está sucediendo en ese momento. En esa reunión se iba a ofrecer un sacrificio exclusivamente a Dios. Van al encuentro con Dios, van a orar, van a escuchar la dirección del profeta, quieren ofrecer la mejor ofrenda a Dios. Y dice Samuel, santificó a Elí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio, según el verso 5. Es un asunto realmente de admirar. Son jóvenes que buscan a Dios juntamente con su padre. Se unen a su padre para estar como familia delante de Dios. Estos versos revelan que Isaí había enseñado a su familia a buscar a Dios, que además de ejercer clara autoridad en casa, sabía ofrecer dirección espiritual a su esposa y a sus hijos. ¡Qué linda imagen! Hágase este cuadro allá en su mente. Muchachos que van al encuentro de Dios. Jóvenes que buscan la santidad junto con sus padres. Hijos que aprecian la voz de Dios a través del profeta. Muchachos que ofrecen lo mejor de su vida al Dios del cielo. Esa bella imagen no es más que el fruto de unos padres que se han esforzado por cultivar una vida espiritual familiar. Y esa es la segunda vivencia que nos deja ver ahí el texto bíblico. Y la segunda enseñanza, la mayordomía familiar exige dirección espiritual. Y quisiera disculparme por el término exige, pero no lo hago, porque es que evidentemente la mayordomía y la responsabilidad de padres tienen unas exigencias. Como se exige establecer una sana autoridad, también se demanda y se exige una dirección espiritual sana a nivel familiar. La familia cristiana debe cultivar un ambiente espiritual permanente. No es cuestión solamente del domingo porque hay culto. No. La vida espiritual
Debe ser un asunto cotidiano que involucra a papá, a mamá e involucra también a los hijos. Al mejor estilo de los hijos de Isaí, usted, joven, debe comprometerse con sus padres a buscar fervientemente al Señor. Las cosas serían muy, pero muy diferentes si el padre sabe convocar a su esposa y a sus hijos para estudiar